Nosotros hemos visto en la última clase la distancia de un punto a una recta, la distancia de un punto a un plano, y estamos entrando ahora al estudio de vectores. Y en el estudio de vectores, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver justamente lo primero, el producto cruz o producto vectorial, cuándo, cómo se realiza, para quiénes está definido y qué aplicaciones tiene. Y finalmente el triple producto escalar. Son dos cosas que vamos a ver en esta clase, bastante sencillas. Veamos primero el producto cruz o producto vectorial. Tal como les decía, este producto solamente se aplica para vectores en L3. Entonces ya comenzamos con una diferencia bastante grande con relación al otro producto que hemos visto. El producto punto, producto interno o producto escalar se aplica para vectores de cualquier espacio. El producto cruz o producto vectorial solo para vectores en L3. Dice, a diferencia del producto punto, da como resultado un vector. Esto es importante. ¿Qué nos daba como resultado el producto punto? Nos daba justamente un escalar. En cambio, en este producto llamado producto vectorial, da como resultado, y aquí tienen ustedes, da como resultado un vector. ¿Y qué características tiene ese vector? Ortogonal a ambos vectores que participan en el producto. Entonces, si da como resultado un vector, lógicamente va a tener componentes. Y tenemos nosotros, si yo tengo esos dos vectores U y B y multiplico vectorialmente esos dos vectores, lo que voy a obtener va a ser un vector. Y si obtengo un vector, va a ser un vector de R3, donde vamos a tener las componentes, la primera componente, la segunda componente y la tercera componente. Esta es la definición. Entonces, yo teóricamente tendría que aprenderme de memoria esa definición y no tiene sentido. Entonces, para llegar a esa definición, existe un proceso mnemotécnico. ¿En qué consiste ese proceso mnemotécnico? Yo tengo dos vectores, el vector U y el vector B, que están siendo multiplicados vectorialmente. Coloco las componentes del primer vector y luego las componentes del segundo vector en esa matriz, si quieren ustedes llamar. ¿Qué hago ahora para llegar a estas componentes? La primera componente. Simplemente hacemos lo siguiente. Eliminamos esta columna y nos queda una submatriz. U2, U3, B2, B3. El determinante de esa submatriz nos da estas componentes. Y fíjense que efectivamente, el determinante de esta submatriz, que es U2 por B3 menos U3 por B2. Exactamente eso. Para encontrar la segunda componente de ese producto vectorial, siguiendo en forma similar, ¿qué hago? Elimino esta columna y me queda el determinante de esta matriz. 1, U3, B1, B3. Pero el determinante de esta matriz me daría 1 por B3 positivo, y aquí estamos viendo que es negativo. Y me daría U3 por B1, que sería negativo, y aquí es positivo. Entonces, ¿qué hago para no tener ese problema? Colocamos un signo menos por delante. Por eso el signo menos, para poder llegar de esta expresión a esa componente. Y la tercera componente, ¿cómo la obtengo? En forma similar. Ya sabemos cómo hemos obtenido la primera, la segunda. Elimino esta tercera columna y me queda una submatriz. Y tenemos U1, U2, B1, B2, el determinante de esa submatriz. Entonces es la forma más sencilla de guardar cómo debo encontrar el producto vectorial de dos vectores. Esta es la forma más sencilla de analizar. ¿Qué propiedades tiene este producto llamado producto vectorial? Tiene la primera propiedad. Por la definición decimos que el vector que hemos encontrado es perpendicular a U. Por lo tanto, su producto interno tiene que ser igual a 0. Pero también es perpendicular a B. Por lo tanto, su producto interno con relación a ese vector también debe ser 0. Es una forma de verificar si lo que hemos hecho está correcto o no. ¿Sí, hola? Hola. Ya, ya sabe, don José, le dice no, 71. Entonces tenemos ahí nosotros
La segunda propiedad que nos dice, el producto vectorial de U por B es igual a menos el producto vectorial de B por U. O sea, si este es el producto vectorial de U por B, este va a ser el vector que voy a obtener al hacer el producto de B por U. Simplemente va a cambiar la dirección, o sea, el sentido. El vector va a ser el mismo, solamente con dirección contraria. Y eso es bastante fácil de obtener y de analizar. En física, ustedes han debido escuchar muchas veces la regla de la mano derecha. Es eso que aplican para poder encontrar. Pero eso no tiene mayor importancia. Analíticamente ya está definido cuál es su tipo. ¿Qué más tenemos? El producto cruz es distributivo con relación a la suma de vectores. Y ahí tenemos que tanto de derecha como de izquierda. El producto cruz es distributivo con relación a la suma de vectores. Tanto de derecha, como en este caso, como de izquierda, como es este caso. Luego, si yo multiplico un producto vectorial por un escalar, va a ser lo mismo que multipliquemos el primer vector y luego hagamos el producto por el segundo, o que multipliquemos el primero y el segundo multiplicado por el escalar. Cualquiera de esas tres formas nos daría el mismo resultado. El producto vectorial por el vector 0 de cualquier vector es 0 y el producto vectorial de un vector consigo mismo es 0. Y tenemos la última, que es la igualdad de Lagrange, tal vez la más importante de esas propiedades por sus aplicaciones. Nos dice que la norma del producto vectorial al cuadrado va a ser la norma de U por la norma de B menos el producto interno de U por B al cuadrado. Y ahí tenemos nosotros la definición y la verificación de esas propiedades que podemos hacer. Vamos a hacer algún ejemplo y para eso vamos a tomar lo siguiente. Ahí tenemos la definición del producto cruz o producto vectorial. Hemos visto que estas son sus componentes, pero hemos visto que esto es lo que hacemos nosotros en la práctica para encontrar las componentes de ese vector. Entonces, primero quisiera que ustedes calculen y me calculen como ejemplo, y vamos a llamarlo ejemplo 4. Si yo tengo estos dos vectores, el vector U de componentes 2, 1, menos 3, el vector B de componentes menos 1, 4, 2. Quiero que encuentren el producto vectorial de esos dos vectores y quiero que verifiquen que ese vector que hemos encontrado es perpendicular tanto a U como a B. Entonces, primero quiero que encuentren ese vector, sus componentes, y luego, ¿qué van a hacer para verificar esto? Van a hacer el producto interno de este vector que van a encontrar ustedes, multiplicado internamente por B. Si el producto interno de dos vectores me da 0, automáticamente estamos verificando esto. Y van a verificar que este sea igual a 0 en el primer caso, y en el segundo caso, que el producto vectorial de U por B multiplicado internamente por el segundo vector, ya si verifica el primero, automáticamente verifica el segundo. Esto que sea, perdón acá, para que tengamos un orden. Este por U y este por B. Verifiquen que en ambos casos nos da 0, lo que justifica esto que estamos diciendo antes. Entonces, que hagan operaciones, encuentren ese producto vectorial y verifiquen esos dos resultados.
Vamos encontrando el producto vectorial de dos vectores en N3. A ver, Walter, ¿cuánto le dio? 12 me daría 14. Si no quieren trabajar, no hay ningún problema. Elimino esta columna que tenemos, 2 por 2, 4, menos 3 nos daría menos 1 por el signo menos que tenemos delante, me daría 1. Elimino esta columna, tenemos 2 por 4, 8 más 1, 9. ¿Qué he hecho? He aplicado justamente las reglas que dimos antes. Si nosotros hacemos el producto de ese vector por cualquiera de estos, tendría que darme 0. Si no me da 0, el vector que hemos encontrado está mal. ¿Qué tengo acá? 14 por 2, 28. Y tenemos 1 por 1, 1. Y 3 por 9, 27. ¿Algún error hay? Nosotros que tenemos acá, menos 27. Y acá tenemos, algún error tenemos. ¿Dónde está el error? Vamos a buscar. Elimino esto de acá, 2 por 2, 4. 4 menos 3, 1. Por el signo menos por delante me da menos 1. Y efectivamente ahí estaba nuestro error. Corrigiéndolo, acá tenemos menos 1. ¿Y cuánto me da esto? 0. ¿Cómo hemos llegado a estos valores? Aplicando lo que les decía. Elimino esta columna, el determinante de esta matriz. Elimino esta columna, el determinante de esa multiplicado por menos. Y lo mismo en el otro caso. Hacemos operaciones con esto de acá y ¿qué nos daría? 14 multiplicado por menos 1 menos 14. Menos 1 me daría menos 4. Y 9 por 2, 18 más 18. Efectivamente nos da 0. Con esto, ¿qué he verificado? Que este vector es perpendicular a U, por eso su producto interno me da 0. Este vector es perpendicular a B, por eso su producto interno me da 0. Entonces están verificados. Tenemos el ejemplo, el cuarto ejemplo, que quería que ustedes hagan, pero aparentemente nadie quiere trabajar. Entonces, vamos a los ejemplos que ya están hechos. No hagamos insistiendo lo que no interesa, no les interesa. Tenemos el ejemplo 1, tengo dos vectores, quiero encontrar su producto vectorial. Ya hemos dicho, elimino esta columna, el determinante de 2 menos 1 menos 3, 4, la primera componente. Elimino esta columna, el determinante de 1 menos 1, 2 y 4, la segunda componente. Y elimino esta columna y el determinante de 1, 2, 2 menos 3, la tercera componente. Calculamos este determinante, me da 5, este me da menos 6, este me da menos 7. Verificamos que este vector es perpendicular a los dos, a U y B. ¿Cómo? El producto interno entre esos dos tiene que darme 0, el producto interno entre esos dos me da 0. Y verifican de esa manera que el vector que hemos encontrado está correcto. Este vector es perpendicular a U y perpendicular a B. Y es el vector que se llama producto vectorial de U por B. Ahí tiene un segundo ejemplo en forma similar, no vamos a entrar en mayor detalle. Tenemos U, tenemos B y hemos calculado ese vector. Y tiene inclusive un tercer ejemplo de lo mismo. Entonces creo que hacer tantos ejemplos no tiene mayor justificativa si entendemos bien lo que estamos haciendo. Vamos ahora a ver, y eso ya nos interesa, ya sabemos calcular, cuáles son las propiedades y la aplicación de esas propiedades para poder ver justamente lo que se llama la interpretación geométrica del producto cruz. ¿Cómo nosotros interpretamos geométricamente ese producto cruz? Fíjense lo que nos dice. La norma del producto vectorial es igual al área del paralelogramo formado por U y B. Como yo tengo que este es un vector, su norma, estoy diciendo que es el área de este paralelogramo. Fíjense, el área de ese paralelogramo. Entonces tendríamos que demostrar eso, que efectivamente el área de ese paralelogramo es igual
al producto vectorial de U por B. Entonces veamos y hagamos el siguiente análisis. Ahí están las propiedades y vamos a hacer el siguiente análisis. Yo tengo, fíjense, esta distancia. ¿Esa distancia qué es? La norma de B. La norma es el tamaño o la longitud del vector. ¿Esta distancia qué es? La norma de U. Si yo encuentro el área de ese paralelogramo, por geometría plana, ¿a qué es igual el área de un paralelogramo? Base por la altura. La base la conocemos, es la norma de B. Y la altura la puedo calcular. Esta es la norma de U, esta es la altura. Y el seno de este ángulo, ¿qué sería? H sobre la norma de U. Despejamos H y sería la norma de U por el seno. Entonces ya tengo la altura. Y si yo aplico la geometría plana, el área de ese paralelogramo va a ser base por altura. Acá tenemos base por altura, simplemente ordenado. En lugar de colocar la norma de B por la norma de U, he colocado la norma de U por la norma de B por el seno del ángulo θ. Ese es el área del paralelogramo. ¿Cómo? Calculado por geometría plana. Pero no me interesa eso, me interesa a mí la parte vectorial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a utilizar esta igualdad conocida como la igualdad de Lagrange y aplicamos esa igualdad y partimos de esa igualdad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en esa igualdad? Fíjense, yo tengo que la igualdad me dice que el producto vectorial, su norma elevada al cuadrado, es la norma de U al cuadrado por la norma de B al cuadrado menos el producto interno de U por B al cuadrado. Esto sabemos por la igualdad, pero sabemos nosotros por la clase anterior que el producto punto estaba definido de esta manera. El producto punto entre dos vectores es la norma de U por la norma de B por el coseno del ángulo formado por dos vectores. Si yo elevo al cuadrado estos dos miembros, porque este es un producto de factores, ¿qué tendríamos? Todo esto al cuadrado va a ser la norma de U al cuadrado, la norma de B al cuadrado por el coseno cuadrado. Reemplazo esta expresión acá. Y si yo reemplazo esa expresión ahí, ¿qué voy a tener? Voy a tener justamente esta expresión, donde tenemos una diferencia, pero hay un factor común. Factorizo ese factor común y me daría 1 menos coseno cuadrado del ángulo. ¿Cuánto vale 1 menos coseno cuadrado? Es seno al cuadrado. Entonces yo tengo cuadrado aquí y son factores. Saco la raíz cuadrada y ¿qué me va a dar? La norma de U por la norma de B por el seno del ángulo igual a la norma del producto vectorial de U por B. ¿Pero qué es esto? Acabamos de ver como geometría plana y decíamos que la norma de U por la norma de B por el seno es el área del paralelogramo. Entonces acá hemos encontrado justamente que la norma del producto vectorial es igual al área del paralelogramo. Y eso es lo que queríamos demostrar. Luego tenemos un ejemplo bastante sencillo de calcular el área de un paralelogramo formado por dos vectores. Yo tengo acá determinar el área del paralelogramo formado por U y B. Tengo dos vectores, el vector U y el vector B. Voy a hacer lo siguiente. No me interesa este punto. Esto es para otra aplicación. Y quiero encontrar el área de ese paralelogramo formado por esos dos vectores. Es solo aplicar la fórmula. Encuentro el producto vectorial de esos dos vectores. Una vez que encuentro el producto vectorial de esos dos vectores, ¿qué voy a hacer? La norma de ese producto vectorial va a ser el área del paralelogramo. Como tengo los dos vectores, sabemos encontrar su producto vectorial y hemos visto varios ejemplos. La norma que me va a dar, la norma me va a dar el área del paralelogramo formado por esos dos vectores. Y ahí tenemos como aplicación este ejercicio. Ingeniero, una consulta. Sí. Esos valores de U por B lo sacó haciendo el anterior ejemplo que nos dio, ¿no? Ese que hizo, que eliminó la primera fila, después la segunda y la tercera, ¿no? Y después multiplicó el lado, la primera, la diagonal principal, después la diagonal secundaria, ¿no? O sea, lo que nosotros tenemos acá es el producto vectorial de dos vectores. ¿Cómo encontramos ese producto vectorial? Ya hemos visto.
¿Cómo encuentro esta componente? ¿Cómo encontramos 10? Elimino esta columna y tendríamos el determinante de menos 2 más 12 me daría 10. O sea, ya no estoy haciendo en forma desarrollada, porque ya hemos visto la fórmula anteriormente. La Sí, fórmula anteriormente decíamos que si yo tengo dos vectores y quiero encontrar su producto vectorial, ¿qué hacíamos? Esta primera componente, ¿cómo encuentro? Elimino esta columna y sería el determinante de esta matriz. El determinante de esta matriz me da 9. Luego elimino la segunda columna y colocamos 2, 5, 3, 4. El determinante de esta matriz con un signo menos por delante me da esta componente. Y elimino esta columna y tengo esta matriz. El determinante de esa matriz va a ser la tercera componente. Eso es lo que hacemos cuando hacemos el producto vectorial. Y eso es lo que estamos haciendo acá, que no está desarrollado porque ya hemos hecho ejemplos. Para encontrar este producto vectorial hemos tenido que hacer lo que dijimos hace un momento. Estas son las componentes de U y de B que estoy encontrando, su producto vectorial. Una vez que tengo el producto vectorial, encuentro la norma, y la norma es el área de paralelogramo de acuerdo a lo que hemos deducido. Entonces ahí tenemos el área de ese paralelogramo formado por esos dos vectores. Decíamos que una aplicación más importante, más interesante tal vez sería esta. Y fíjense acá en este caso, ¿qué me dan? Me dicen determinar el área del triángulo cuyos vértices son A, B y C. Entonces, si nosotros analizamos en el problema anterior, imaginémonos lo siguiente. ¿Qué tal que yo considero que este sea el punto A? Que este sea el punto B y que este sea el punto C. Y quiero encontrar el área de ese paralelogramo, o perdón, de ese triángulo que tiene esos vértices. Quiero encontrar esta área. Entonces, ¿nosotros qué vemos? Que para encontrar el área de ese triángulo yo puedo aplicar esto que hemos hecho acá. ¿Por qué? Decimos que el vector U sea el segmento dirigido que va de A hacia B. Entonces, si yo no tengo las componentes de U y tengo las componentes de A y B, puedo encontrar las componentes de U, haciendo que este sea el punto inicial, este sea el punto externo. Lo mismo hacemos que con C. Este es el punto inicial, este es el punto extremo. Puedo encontrar las componentes de B. Y teniendo las componentes de U y de B, puedo encontrar el área de todo ese paralelogramo. Pero como me piden solo del triángulo, ¿qué voy a hacer? Va a ser el área del paralelogramo dividido entre 2. Entonces, ¿podemos hacer eso? Sí podemos hacer. Y eso es lo que vamos a hacer en el ejemplo siguiente. Yo tengo A, B y C que conozco, que son los vértices del triángulo. Fíjense. Vamos al ejercicio. Yo conozco A, B y C. Conozco estos tres vértices. Entonces yo puedo perfectamente decir que de A a B sea este vector U. Que de A a C sea este vector B. Entonces, ¿qué voy a encontrar? Las componentes de U y las componentes de B. ¿Para qué? Para encontrar el área de este paralelogramo. Una vez que yo encuentre el producto vectorial de esos dos vectores, su norma va a ser el área del paralelogramo. Pero como yo quiero solo el área del triángulo, el área del triángulo va a ser la del paralelogramo dividido entre 2. Entonces, todo mi problema está resuelto ahí. ¿Qué voy a hacer primero? Encontrar las componentes de U. Como no me han dado las componentes de U, pero me dan el punto inicial y el punto extremo, tenemos el punto extremo menos el punto inicial. B menos A. 2 menos 2, 0, la primera componente. Luego tenemos 0 menos menos 1, me daría 1, la segunda componente. 4 menos 3, 1, la tercera componente. Ya tengo las componentes de U. Si yo digo que el vector B sea el vector que sale de A a C, pues este segmento dirigido, ¿cuáles son sus componentes? C menos A. Entonces hacemos C menos A. Menos 3 menos 2, menos 5. 2 menos menos 1 me da 3. Y menos 4 menos 3 me daría menos 1 menos 3 me daría menos 4. Tengo las componentes de U y tengo las componentes de B. Trabajo como hemos trabajado en el anterior ejemplo. Encuentro el producto vectorial de esos dos vectores. Y el producto vectorial de esos dos vectores, si aplicamos ese proceso que hemos dado, me daría este vector. La norma de ese vector me da toda esta área. Y tendríamos que toda esa área dividido entre 2 me da el área del triángulo que estoy buscando.
Y ahí tenemos calculado el área justamente que queríamos, el área de ese triángulo. O sea, el área formada por los vértices A, B y C. Con eso tenemos una segunda aplicación bastante interesante para poder encontrar el área de un triángulo cuyos vértices conocemos. Y vamos a ver ahora la última parte, que es justamente el triple producto escalar. ¿De qué trata el triple producto escalar? Y su nombre ya lo dice todo. Nosotros estamos hablando de un producto que tiene las dos operaciones, el producto interno y tiene el producto vectorial. A eso llamamos triple producto escalar. ¿Eso que nos da como resultado? Un escalar. Y podemos nosotros decir que es escalar, podemos obtenerlo de cualquiera de estas tres formas. Acá hay un error en el texto, hay que corregir. Esto no es una suma, y ahí está como si fuera una suma, esto de acá, y acá está como si fuera una suma, y aquí también. Y en realidad, ¿qué tenemos ahí? Es el producto vectorial, o sea, el producto vectorial. Acá tenemos el producto vectorial. Aquí está bien, y acá tenemos el producto vectorial. A este resultado que yo obtengo de hacer estas operaciones, de multiplicar vectorialmente B por W y luego multiplicarlo internamente por U, se le llama el triple producto escalar. ¿Y cómo puedo calcularlo? De esta manera o de esta manera, indistintamente. Además, podemos calcular también el triple producto de esta manera. ¿En qué consiste esto? Yo estoy encontrando el triple producto escalar de U por B por W, ¿qué hago? En la primera fila coloco las componentes de U. En la segunda fila las componentes de B. Y en la tercera fila las componentes del tercer vector. Si yo tuviera en lugar de ¿qué voy a colocar? En la primera fila las componentes de este vector. Luego tenemos las componentes de U en la segunda fila y en la tercera fila las componentes de B, porque estoy cambiando el orden de multiplicación de los vectores. El resultado no va a alterar si tomamos en cuenta ese cambio. ¿Qué nos dice además como interpretación de ese triple producto escalar? Que el triple producto escalar o producto mixto, en valor absoluto, representa el volumen del paralelepípedo cuyas aristas son U, B y W. Si nosotros analizamos ya en la práctica, primero hemos corregido esto, que acá no es suma, es producto cruz o producto vectorial, y acá está corregido perfectamente. Y estamos diciendo que su interpretación es, si yo calculo el triple producto escalar, que estoy calculando el volumen de este paralelepípedo, donde este es una arista, U, W es su segunda arista, perdón, B es la segunda arista y W es la tercera arista. Si ese paralelepípedo tiene esas aristas, su volumen es el triple producto escalar, considerado en valor absoluto. Esa es una aplicación sencilla que hay que hacer simplemente operaciones y determinar esto que estamos llamando el triple producto escalar. Con esto nosotros concluimos todo lo relacionado con vectores. Y en la próxima clase, ¿qué vamos a ver? Rectas y planos en el E3, o sea, la geometría vectorial. Por si acaso, el día lunes no va a haber la videoclase. Yo tengo una consulta marcada en la mañana. No sé a qué hora voy a salir, entonces no quiero perjudicar a nadie. Entonces, el día lunes no va a haber clases, pero sí va a haber un trabajo que ustedes tienen que entregar. Lo mismo que la otra vez que no hubo clases, han tenido que hacer un trabajo, igual van a hacer ahora un trabajo. ¿Cuál es el trabajo que tienen que hacer? El trabajo que tienen que hacer es en el práctico de esta unidad. Van a trabajar ustedes a partir de la pregunta 11, a partir de esta pregunta. ¿Y qué van a hacer? Solamente el cuarto inciso, o sea, el último inciso. Si en la pregunta 11 tengo 4 incisos, ¿qué voy a hacer? El 11D. Si en la pregunta 12 tengo 3 incisos, ¿qué voy a hacer? El 12D. Si en la pregunta 13 tengo 2 incisos, ¿qué voy a hacer? El 13D. Siempre el último inciso. En la pregunta 14 tengo 3 incisos, ¿qué voy a hacer? El inciso C. Y así sucesivamente.
van a ser desde el ejercicio 11 hasta el ejercicio 21, incluyendo el 21. Una vez que hagan eso, estamos nosotros con todos los vectores ya estudiados y vamos a ver la geometría vectorial. Yo voy a mandarles de todas maneras hoy día en la tarde la tarea por la plataforma para que ustedes puedan subir por la plataforma. No quiero disculpas de que no pude subir, no sabía, que no me dio el tiempo. Tienen el tiempo hasta el día lunes a las 13 horas, perdón, a la 1, hasta la 1 para subir su tarea. Entonces les recomiendo, por favor, trabajen, hagan esos ejercicios. No se olviden la próxima clase, todo el mundo con cámara. Alumnos sin cámara se van, en este caso todos hubieran ido. Y yo me iría a mi casa. Entonces, por favor, todos los alumnos para la próxima clase con cámara. ¿Cómo la van a hacer? Problema de ustedes, no es problema mío. Puede ser por celular, puede ser por... En fin, ustedes van a buscar porque la van a buscar seguro. No hay más nada para hoy día. La próxima clase vamos a continuar viendo justamente las rectas y planos en EV3. No hay ninguna consulta, ninguna duda. Quedamos acá y estén atentos. Hoy día en la tarde les mando el plástico por la plataforma, pero ya saben qué es lo que tienen que hacer. Ya pueden ir haciendo. Ingeniero, ¿se lo puedo enviar todo completo? Es que yo ya voy por la 15 y lo estoy haciendo todo. No importa si está completo todo, ¿no? Todos los incisos. Yo quiero que me envíe lo que le estoy pidiendo. Ya, ingeniero. ¿Ya?